Si tuviera la oportunidad de darle para atrás, no incursionaría en la actividad política. Porque se sale del gobierno de tres formas: de la mala, de la muy mala y de la peor. Una serie de acusaciones infundadas sobre lo que fue mi gestión al frente de la Autoridad Portuaria Dominicana. Que yo me robé unos vehículos y que no los devolví. ¿Qué fue lo que pasó, Laura? Víctor, los valores no pasan de moda. No. ¿Qué te pareció ese nombre? ¿Qué pensaste cuando viste ese proyecto? Desde que lo vi, lo primero que me vino a la mente fue una parte de la serie biográfica de Luis Miguel, de Netflix. Sí. Cuando él está en la transición, una persona con la que él estaba conversando, que creo que tenía una relación en ese momento, le habló de una canción vieja, de un bolero, y ella le dijo: los clásicos nunca pasan de moda. Wow. Y entonces los boleros nunca pasan de moda. Entonces cuando vi los valores, lo primero que me vino a la mente fue esa imagen de la serie, de esa parte. Pero es verdad. O sea, Algo tan simple y a veces como que no lo recordamos o no le damos esa prioridad. sí, pero lo que pasa es que vivimos en un mundo todos los días más rápido, todos los días más cambiante, todos los días más intenso, pero nunca pasan de moda los valores, porque no importa la tecnología, no importa todo lo que pase, los valores Claro. es una parte inherente del ser humano, viene con la crianza, viene con la formación del ser humano desde sus orígenes. Sí. Existía Hi-Fi, ahora Instagram y las redes sociales vienen, otras se van. La gente a veces cree que Instagram es para siempre, pero eso es muy cambiante. Pero nuestros valores esenciales. Pero el ejemplo siempre queda, la honestidad siempre queda, la responsabilidad siempre queda. Y entonces, ahora que tú mencionas Instagram, antes de morir mi padre, hablábamos de las redes sociales. Y entonces él me decía que el que aprende viejo y con pelo abajo aprende menos y con más trabajo. Porque él decía que en la medida en que, por ejemplo, mi hijo Edwin, que era su nieto, le enseñó a usar WhatsApp. Entonces Edwin le hacía cualquier cosa en el celular. Y él decía: no, pero no me lo hagas, enséñame. Y entonces Edwin le decía: papá Víctor, pero ya yo te he enseñado varias veces. Y se le olvidaba. Entonces él me decía que Instagram o las redes sociales eran como lo fue la televisión en su época. Me dijo: Víctor, tú no te imaginas cuando salió la televisión, cuando salió la radio. Claro. O sea, era una cosa que todo el mundo... Y hoy lo estamos viviendo nosotros con las redes sociales. Sabrá Dios con qué lo van a vivir nuestros nietos. Claro. Hablar de Víctor Gómez Casanova, no podemos hacerlo sin hablar de la figura de tu padre, quien entiendo que ha sido ese bastión de valores en tu vida. Sí es. Y traspasado para tu familia y próximas generaciones. Yo sé que tienes tantas historias hermosas que contar, anécdotas de vida, de la parte familiar padre-hijo, pero todo lo que te inspiró para el profesional que eres hoy día. Mi padre fue todo para mí. Porque fue mi apoyo, mi ejemplo y mi principal impulsor en todo lo que yo todavía hoy sigo haciendo. O sea, a pesar de que hace 2 años que murió, que han sido los 2 años más difíciles de toda mi vida, de aprender a vivir sin él, no hay un día que yo no recuerde un consejo, una palabra, una expresión, o que lo vea a él reflejado en algo que me pasa diariamente. Y con mis hijos también, o sea, lo comprendo tanto y me doy cuenta de cuánto me amó al ver mis hijos, porque entonces ahora soy yo desde la otra cara, del otro lado de la moneda. Y fue una educación basada en valores. Claro, de igual manera tu madre, De mi una madre, persona maravillosa. mira, te voy a ser sincero, mi madre más que mi padre en ese sentido, porque ustedes las mujeres
y no quiero sonar machista con este comentario que te voy a decir, pero es que la mujer tiene un valor intrínseco, inherente, que el hombre nunca lo va a tener en la formación de un ser humano. Empezando porque el ser humano se forma y obtiene la vida dentro de la madre, no dentro del padre. Segundo, porque la madre tiene ese vínculo emocional especial con su hijo o con su hija, que independientemente de la buena relación que tú puedas tener con tu padre, mira que yo amé a mi papá, yo adoré a mi papá y yo tuve una relación mucho más cercana con mi papá que con mi mamá. Pero mi relación con mi mamá era diferente a mi relación con mi papá y creo que nos pasa a todos. Entonces es la administradora del hogar. Y eso no es despectivo. O sea, cuando a una mujer se le dice que es la administradora del hogar, que es la gerente del hogar, que es quien se ocupa de darle la mejor educación a los hijos, no se está relegando a un segundo plano, no se le está minimizando, no se le está diciendo que está por debajo del hombre. No, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que es que ella como mujer tiene un valor, tiene una condición tan especial que el hombre nunca la va a poder tener. Porque el hombre no tiene ese sexto sentido que tiene la mujer. El hombre no tiene esa inteligencia emocional que tiene la mujer. El hombre no tiene esa capacidad de ver más allá de la curva que tiene la mujer. Todo hombre exitoso, todo hombre que ha tenido la dicha, la fortuna del éxito en su vida, analízalo, que tiene cerca a una mujer que fue determinante para él alcanzar ese éxito. Yo pongo siempre como ejemplo que una pareja de esposos, el hombre va a hacer un negocio o tiene una reunión o tiene una conversación con una persona y si la esposa le dice, la novia, la amante, la compañera, quien sea, pero esa mujer que está a tu lado te dice, ten cuidado con fulano, pues no me da buena espina, no me inspira, no creo, ten cuidado, nada más que te diga, ten cuidado, Laura. Ponle O, que algo vio ella que tú no fuiste capaz de ver, que tú no tienes la capacidad de ver, porque la mujer es superior al hombre. Claro. En ese sentido, la mujer es superior. Al igual que como el hombre puede tener ciertos aspectos en cuanto a la fuerza física, o en cuanto a la resistencia bruta, o en cuanto a otras condiciones de proveer, o de otras características. O sea, el hombre tiene sus características y la mujer tiene sus características, pero los valores están más vinculados a la parte de la madre, de la mujer, que del hombre. Y pones un tema en relieve muy interesante que está muy en boga ahora mismo por el tema de estas transiciones generacionales donde el rol de la mujer y su liderazgo está siendo más preponderante. Entonces hablamos de feminismo, de machismo, de empoderamiento y entonces la importancia de retornar a la esencia de los roles para el cual Dios estableció una mujer como protectora, como cuidadora y entonces al hombre como proveedor. ¿Qué opinas sobre este balance importante, aunque los tiempos cambien? Entiendo realmente que los cambios radicales y cambiar esa esencia original ha sido como la base para que todo se distorsionara. Claro, pero mira por ejemplo lo siguiente. ¿Cuántas cosas es capaz de hacer una mujer al mismo tiempo versus un hombre? Mira, analicemos el esquema psicológico y emocional de una mujer. Por lo general, la mujer se despierta primero que el hombre. O sea, cuando el hombre hace así, abre los ojos y mira a su lado en la cama, hace rato que ya esa mujer está despierta. ¿Haciendo qué? Ocupándose para saber lo que van a desayunar su esposo y sus hijos. Averiguando si la persona que le asiste para un hogar clase media o clase alta, pero también en los sectores más humildes hay una persona que por lo general asiste a la mujer en el hogar sobre la despensa, la compra, la nevera, lo que se va a cocinar, lo que no se va a cocinar, despachar los niños al colegio. O si ya son adolescentes y están en la preadultez, a la universidad, saber qué tienen ellos pendiente, porque la mujer siempre vive pendiente de lo que tiene pendiente el esposo, de lo que tienen pendiente los hijos, de lo que tienen pendiente sus padres, sus hermanos, hasta la vecina y la comadre. Entonces la mujer tiene que estar atenta a la ropa,
de sus hijos y de su esposo. La mujer tiene que estar atenta también a lo que es la responsabilidad del cuidado del hogar, que si la lavadora está dañada, que si la estufa tiene gas, que si la nevera, que si se fue la luz, que si no se va a dañar la carne, que si hay que sacar el pollo para descongelarlo. A eso súmale que la mujer tiene que estar pendiente de su pelo, que si fue al salón, que si las extensiones, que si las pestañas, que si el pintalabio, que si el maquillaje, que si las uñas. Pero a eso súmale que la mujer también tiene que estar pendiente de la lavandería, que si qué me voy a poner hoy. Pero también la mujer tiene que estar pendiente que si se tomaron las pastillas, que si se tomaron la medicina, que si se cepillaron los dientes, que si se cortaron las uñas los muchachos. Y sumándole entonces la mujer profesional. Ahí voy, Sí, ahí voy. Después de todo esto que yo te acabo de mencionar sobre el hogar y la higiene personal y el cuidado de su esposo y de sus hijos, entonces vámonos para la oficina, que si tengo que entregar el memorándum, que si ya se hizo la relación de la factura, que si ya se hizo la cuenta por pagar, la cuenta por cobrar, que si trabajo en ingeniería, que si trabajo en una fábrica. Entonces, mira todos los cartones que una mujer lleva. ¿Y el hombre? El hombre está viendo televisión y le suena el teléfono y tiene que poner en pausa la película para coger el teléfono. La mujer habla por teléfono, ve televisión, responde al hijo. Al mismo tiempo, la mujer es multitask. Entonces, yo creo que eso le da a la mujer una capacidad superior de desenvolvimiento diario en las tareas diarias del hombre en cualquier área. El hombre es más focalizado, el hombre es más de hacer una sola cosa. El otro día me salió en Instagram a propósito algo bien curioso, y es la diferencia entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Y entonces decía que el cerebro del hombre está programado con departamentos. El departamento de mi oficina y mi trabajo, el departamento de mis ejercicios, mi actividad deportiva, el departamento de mi casa, de mis hijos, el departamento de mis finanzas, el departamento de mis fiestas o mi compartir con los amigos y los compadres. Los hombres somos como un gavetero por gaveta. La mujer no. La mujer está cocinando y está pensando en lo que tiene que hacer en la oficina, está trabajando en la oficina y está pensando en lo que tiene que resolver en la casa, está pensando en la tarea del hijo en el colegio. O sea, la mujer es... entonces el hombre tiene también un departamento que se llama no hacer nada. El hombre se bloquea, el hombre dice, bueno, yo me voy a poner a ver este juego de pelota, yo me voy a poner a estar viendo esta película, yo me voy a sentar aquí a hacer nada. Y es verdad, el hombre se sienta a hacer nada. La mujer no se da ese lujo. La mujer siempre tiene las neuronas trabajando o en algo. Aunque tú la veas sentada, es como cuando la mujer te dice, ¿qué te pasa? No, no me pasa nada. Cógele miedo, que no te pasa nada. Entonces, el cambio de roles entre lo que era la familia tradicional de hace cientos de años, que el hombre era que salía a trabajar y la mujer solamente se quedaba en la casa, ya eso cambió. Ya hoy la mujer es profesional, la mujer es más activa. Aquí entre tú y yo creo que muchas veces para perjuicio de la propia mujer, porque qué cómodo sería que la mujer pudiera tener una vida más tranquila, una vida más emocionalmente dedicada a los hijos. Exacto, y a ella misma. Sin embargo, muchas veces la misma mujer que se la complica, porque la mujer, pero tú no tienes necesidad de trabajar, pero no quiero estar aquí sentada, o sea, entonces yo creo que mientras se haga sobre una base saludable de compartir, yo no veo ningún riesgo, no veo ninguna situación negativa. Creo que donde viene el conflicto es en la competencia. Creo que si la mujer quiere destacarse, desarrollarse o generar más ingresos económicos o de cualquier otra índole para competir con su pareja, para competir con el esposo, para hacerse sentir a sí misma superior, creo que ahí sí hay un conflicto porque no hay necesidad. Yo creo que el hombre puede hacer su trabajo y la mujer puede hacer su trabajo y ambos combinar esos esfuerzos y llevarlos a un fin, a un objetivo en común. Pero si es que yo quiero ir por mi lado para demostrarte a ti que yo soy más que tú y que tú tienes que depender de mí como una manera de yo garantizar o ganarme una independencia emocional, psicológica, que está en tu cabeza, está en tu sentir, no necesariamente, porque tu percepción no lo hace la realidad del otro. El hecho de que tú percibas algo no significa que el otro tiene que verlo así como una realidad, porque muchas veces asumimos y ahí hay una grave... El asumir para mí es una de las cosas que más daño le hace a la humanidad. Y tú sabes algo también que pensé a propósito de que los valores nunca pasan de moda. Te voy a decir algo que me gustó de tu proyecto, Laura. Si analizamos la humanidad,
Somos más de 8.000 millones de personas en el mundo y todos los días creciendo. El principal problema de la humanidad no es la falta de empleo, no es la falta de salud, no es la falta de educación, no es el alto costo de la vida, no es la inseguridad, no. Para mí, el principal problema de la humanidad somos los seres humanos. Nos desarrollamos, nos educamos con muchos daños, con muchos traumas, con muchos conflictos, con muchas inseguridades, con muchos miedos, temores, insatisfacciones. Por lo general, que nuestros abuelos se lo transmitieron a nuestros padres nos lo transmitieron a nosotros a nuestros hijos y nuestros hijos a nuestros nietos. Y lamentablemente, cada vez más contaminado. ¿Tú te acuerdas en el colegio cuando tú jugabas que te ponían en fila y entonces le daban un mensaje? Creo que el teléfono se llama ese juego. Sí. Le daban un mensaje al de la esquina derecha y él tenía que irle pasando el mensaje hasta el último de la esquina izquierda y el mensaje llegaba distorsionado. Así mismo pasa con los traumas. Si tu papá o tu mamá tuvieron una situación cuando ellos eran niños, fruto de una situación con sus padres, o sea, con tus abuelos, sabrá Dios cómo eso trabajó en ellos, versus cómo ellos lo traducen a sus hijos, versus cómo nosotros. Entonces, el ser humano, fíjate que todos los días se habla más de la salud mental, todos los días se habla más de inteligencia emocional. Antes no se le llamaba bullying, pero existía el bullying. Claro. Entonces creo que los seres humanos, ya cuando llegamos a cierta edad o después que vivimos ciertas experiencias de vida, entonces tenemos que trabajar para cambiar o para comprender. Sí. Pero entonces es tarde, porque ¿cómo tú le das para atrás el reloj para corregir muchas cosas que tú hiciste? Pero me encanta esa visión, porque en este proyecto estamos trabajando conforme a 10 temas centrales: educación, salud, gastronomía, seguridad ciudadana. Pero si volvemos al lente como ser humano, como ciudadano, ahí es que radican los problemas, en cómo está actuando la gente. Totalmente. Entonces, fíjate que tu proyecto da en la diana, porque da en el centro, en el corazón. O sea, tú tienes tus ejes temáticos, pero sobre la base y el fundamento del ser humano, de la persona, porque al final de cuentas somos nosotros los que movemos el mundo. Y también esa necesidad de montarnos en la ola de lo que está en la tendencia, que si entonces la gente se está vistiendo así, me voy a vestir así. Si escucho esta música, a mí no me interesa todos los disparates que digan en la lírica depravada, pero tengo que escucharla para estar de moda. Entonces, ahí es que venía. Un amigo me dijo el otro día, y me pareció tan... El dominicano es el único ser en el mundo que pide prestado lo que no puede pagar para comprar lo que no necesita para impresionar a quien no conoce. Increíble. Nos montamos en una ola de apariencia, de redes sociales. Hay personas que se preocupan más por el vehículo en el que tienen que andar que por la casa en la que viven. Hay personas que se preocupan más por el vestido o el traje que se van a poner al momento de ir a una funeraria que el sentimiento que van a compartir de solidaridad con la familia que ha perdido al ser querido. Hay personas que se empeñan más en cómo lucir frente a un tercero que en cómo sentirse frente al espejo. Y entonces por eso lo oportuno, lo valioso, lo importante de esto que tú estás haciendo. Porque ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo el ser humano? Y entonces otra cosa, la inteligencia artificial y toda esta práctica de la tecnología automática. ¿Hasta qué punto los seres humanos vamos a seguir suplantándonos a nosotros mismos con aparatos? Porque antes, por ejemplo, aquella famosa expresión de que mientras más conozco al ser humano, más amo a mi perro. Ok, tu perro es discreto, leal, solidario,
Y quizás con un ser humano tú no has tenido esa experiencia porque has tenido momentos de traición, momentos de falta de lealtad o de solidaridad. Y también tú te encariñas con tu perro. Pero ahora ni eso, o sea, ahora es con un celular, ahora es con una tablet, con una computadora, con una pantalla plana, Entonces, ¿hasta qué punto el ser humano puede resistir seguir desplazando lo humano para dar más espacio todos los días más a lo artificial, a lo tecnológico, a lo automático, a las máquinas? Claro. Entonces, yo recuerdo cuando yo era niño que vi a Arnold Schwarzenegger con la película Terminator. Y yo me pregunto, wow, ¿realmente llegaremos a ese punto? Yo creo que sí. Dios no lo quiera, pero yo creo que sí. O sea, una máquina de esa puede pegar un cable que no va o generar no sé qué cosa. Fíjate cómo ChatGPT te habla, fíjate cómo la inteligencia artificial, o sea, todos los días estamos viendo cosas donde los seres humanos estamos poniendo máquinas a suplantarnos a nosotros mismos, porque preferimos compartir con las máquinas o con preferimos compartir con inteligencia artificial que con inteligencia emocional. Y entonces, ¿a dónde vamos? Claro. Entonces, cuando tú inicias este tipo de proyectos, es como que traes un cable a tierra. Es como que nos pones en hold y nos dicen, hey, un minuto, pare, stop. Piensa, analiza los valores. Sí. Para cerrar este bloque, no quiero dejar de hacerlo antes de entrar a Víctor y tantas cosas que tendríamos que hablar, a un comentario que nos hizo una entrevistada en estos días y me decía, wow, qué hermoso proyecto, pero ¿cómo tú pretendes abolir a la generación fulana? Y yo decía como que, wow, parece sencillo, pero es tan profundo, porque si hay un fuego y hay un problema, entonces esto sería como echarle un cubito de agua al problema grande, pero no apuesto a eso. Mira qué interesante. Felicito esa iniciativa o esa interrogante de esa persona. Y se me ocurre proponerte o recomendarte lo siguiente. Involucra personas en tu proyecto, jóvenes. Mientras más jóvenes, mejor. Involucra niños y niñas, involucra adolescentes. Mira por qué. Esto que tú estás haciendo es un experimento social. Sí. Tienes rasgos y características de un experimento social. Porque mientras la mayoría de los medios de comunicación hoy día se están yendo a lo automático, a lo artificial, a lo tecnológico, a lo superficial, tú estás cogiendo un tanque de oxígeno y te estás metiendo para la profundidad del océano. Y estás escarbando y estás buscando, estás rebuscando situaciones que nosotros vivimos hace años. Entonces, cuando tú hablas de valores, lo primero, por lo menos a mí, lo primero que me viene a la mente fue, o sea, valores es sinónimo de mis padres. Porque ¿quién me enseñó valores a mí? Me lo enseñó mi papá y mi mamá. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día, si tú analizas el tiempo que compartimos mi generación con mis padres, es menor al tiempo que compartieron mis padres con mis abuelos. Pero el tiempo que mi generación comparte con mis hijos es menor al que nosotros compartimos con nuestros padres. Y por vía de consecuencia, el tiempo que van a compartir nuestros hijos con nuestros nietos también será menor. Eso hace que a ti el tiempo se te pase más rápido. Eso hace que tú el tiempo lo inviertas más en hablar con Siri que con tu papá, que con tus hermanos o con Alexa. Entonces, ¿por qué te recomiendo que tengas contacto y que involucres a los más jóvenes? Para que le vayas sembrando esa semilla desde chiquitos, porque es más fácil o menos difícil trabajar y moldear y promover valores en una persona de menor edad que ya en una persona. O sea, ya después que una persona tiene un hábito de irresponsabilidad, por ejemplo, se te hace más difícil hacer que esa persona desaprenda de su irresponsabilidad y aprenda a ser responsable que una persona que viene surgiendo. Claro. Entonces también tendrías la ventaja con esos jóvenes que ellos mismos te dicen,
Por ejemplo, tú hablabas ahorita de la letra de las canciones de hoy. Yo te confieso que yo no soy fan de Bad Bunny, o no soy fan del Alfa, o de Karol G, o de estos nuevos exponentes de la música urbana, pero los escucho. ¿Por qué los escucho? Porque mis hijos las escuchan, esas letras. Entonces yo quiero escuchar lo que ellos están escuchando para saber cómo esos cerebros y esos corazones están operando, lo que están sintiendo. Entonces, cuando tú oyes a Bad Bunny, por ejemplo, diciendo que debía haber tirado más fotos cuando te tuve, significa que hay un desamor. Y significa que desaprovechó una oportunidad. Y si el joven se identifica con esa letra, quizás está sufriendo. Y quizás yo me entero porque lo escucho repitiendo mucho la canción. Y no me diga que fue porque le gustó el mambo, porque para eso se oye el mambo de Omega. O para eso tú tienes otros exponentes que se van más por la parte del mambo que de la letra. Pero cuando tú escuchas a Karol G, por ejemplo, diciendo que mi nombre suena bien en tu apellido, o que yo puedo ser mejor que ella, también te dice que se identifica a esa mujer con que está enamorada de un hombre, o que le gusta a un hombre que ya está comprometido con otra persona, y ella compite en su mente con esa persona. Entonces, por muy mal dicho que esté, por muy mal compuesto que esté, por mucha mala palabra que digan, o por la forma incorrecta o irregular en que lo expresen, vete al sentimiento, que hay una identificación de un sentimiento, porque tú te identificas más que con el ritmo, más que con el mambo, más que con la canción. Tú te identificas con lo que está expresando ese artista en esa canción. Entonces estos muchachos de ahora, estos jóvenes de ahora, ellos se identifican con eso. Claro. Por ejemplo, Becky G, con el mismo Bad Bunny, que a mí me gustan mayores. Eso tiene una identificación. El Alfa con el mismo Bad Bunny, la Romana, la Juca. Y no lo vayamos a Don Miguelo, que ella está enamorada de mí, ella no está enamorada de mí, pero le gusta como yo. O sea, hay muchas expresiones de esta nueva generación que, aunque el mensaje suene descompuesto o irregular en la gramática y en la expresión, en el fondo está transmitiendo un sentimiento con el cual nosotros debemos ponerle atención e identificarnos. Y eso de que es un reflejo de la sociedad, ahí el análisis es un poquito más profundo. Lo que pasa es que lo que yo creo que es un reflejo de la sociedad es el estilo. Porque si tú analizas, nuestros abuelos y nuestros padres se identificaban con Toña la Negra, con Jorge Negrete, con Agustín Lara, con Javier Solís. Quizás otra generación un poco más joven con Julio Iglesias, con Camilo Sesto, con Sandro de América, con José José. Quizás un poquito más jóvenes con Luis Miguel, con Cristian Castro. Pero si, hablando en términos de bolero y de canciones románticas, las baladas, tú ves el estilo. O sea, antes era smoking, después saco y corbata. Ahora se ha ido relajando más el asunto. Pero yo creo que está más en el estilo. Pero en la esencia hay un sentimiento. Por ejemplo, antes el doble sentido era doble sentido. ¿Y existía? Sí, pero de una manera maquillada, sutil, disfrazada. Las nuevas generaciones ya le gusta. Explícitos. Oye la expresión, a los foques. A la gente le gusta ahora, no me marees, no me des vuelta. Tráyamelo en la cara, dime lo que hay. ¿Qué es lo que? ¿Con qué es lo que? Móntame la pura. Entonces, te das cuenta que ya la hipocresía, el maquillaje. Mafalda tiene una expresión muy chula que dice: yo quisiera que las personas tuviéramos el cerebro donde tenemos el corazón, porque así pudiéramos analizar nuestros sentimientos, pensar nuestros sentimientos en vez de sentirlos. Y también hay otra expresión que dice que el punto G del hombre está en los ojos y el de la mujer en los oídos, y que por eso el hombre habla mentira y la mujer se maquilla. Pero si lo analizamos, tiene sentido, tiene lógica. El ser humano de hoy, la juventud de hoy, persigue la autenticidad, no el maquillaje, no la hipocresía.
Antes, ¿cuáles eran los modelos de políticos de antes? Joaquín Balaguer, sobrio, serio, formal, siempre trajeado. Ronald Reagan. O sea, esos eran los parámetros. Y hoy, Donald Trump, Milei, Bukele. ¿Tú entiendes? O sea, y yo creo que es así. La gente quiere sentir cercana a la gente, cuáles son esos líderes. ¿Por qué le gana Trump? O sea, yo he hecho muchos análisis y he leído mucho sobre el porqué de Trump versus Hillary en el 16. O sea, Hillary Clinton no solamente era mujer, era la primera vez en la historia política de los Estados Unidos que una persona, independientemente del sexo, una persona tenía el background, el currículum tan completo. O sea, nunca antes en la historia de los Estados Unidos una persona había aspirado a la presidencia siendo 8 años primera dama, 8 años senadora, 4 años secretaria de Estado. O sea, tenía un currículum, un background perfecto para ser presidenta. ¿Y quién le ganó? Uno que no tenía nada en su currículum, en su background de la parte política. Pero, ¿por qué ganó? Porque la gente percibió que ella estaba maquillada y que él era auténtico. La gente percibió que ella estaba en un molde que ella se había construido, en un traje con el que ella se había vestido para presentarse como presidenta. Y este salió. Sí. Y lo mismo pasó con Milei, y lo mismo pasó con Bukele, y lo mismo pasó con Petro en Colombia. ¿Y puede pasar con Omar? Yo entiendo que sí, pero todavía el peso de la vieja guardia de la generación política de nuestro país está muy local. Bueno, en el caso de Omar, su papá. En el caso de Juan Ariel, Francisco Javier y Danilo en el caso de los jóvenes del PRM, Abinader. Y tú me dirás, Víctor, ¿por qué el símil? Porque ya Abinader dijo que no va. No estamos hablando de candidaturas, estamos hablando del peso político de una vieja guardia, de una generación anterior versus la actual. O sea, a mí me encantaría. Yo nunca olvido que papá tuteaba a los presidentes, excepto a Balaguer. O sea, papá le decía usted a Balaguer. Y a don Antonio. O sea, yo recuerdo que papá le decía presidente usted a Balaguer y presidente usted a don Antonio Guzmán. Pero a Salvador papá lo tuteaba. A Leonel Fernández papá lo tuteaba. A Hipólito Mejía papá lo tuteaba y a Danilo Medina lo tuteaba. Lógicamente lo tuteaba con respeto y lo tuteaba en conversaciones personales de las que yo fui testigo y fui partícipe. Y ellos le decían usted. Porque papá ya venía de una generación mayor, se veía más. Pero yo decía, wow, qué chulo. Porque, por ejemplo, papá me contaba que don José León tuteaba a Balaguer, le decía Elito. Papá me contaba que don Anselmo Paulino tuteaba a Balaguer. Y papá me decía que él se impresionaba, él quedaba sorprendido. Le dijo tú a Balaguer, yo me quedé, papá me lo contaba. Entonces, eso él me lo transmitió y cuando yo veía, por ejemplo, yo participé en conversaciones de papá con el presidente Hipólito Mejía y yo veía la camaradería con que hablaban, con el propio Salvador Jorge Blanco, con Leonel Fernández, con Danilo Medina. Y entonces yo decía, wow. Entonces yo tengo 48 años, para el 2028 voy a tener 51. Entonces, qué chulo sería que el presidente que venga yo lo pueda tutear porque sea de mi generación. Pero a veces tengo mis reservas y digo, wow, realmente qué chulo sería ver una competencia en el 2028 donde los principales candidatos sean candidatos por primera vez. Sí. Pero no lo veo venir, no creo que ocurra, porque el peso político... Hay un balance de experiencia, claro, de madurez que se necesita. Él me va a decir ahora a mí que en la Fuerza del Pueblo van a dejar que, o sea, Leonel va a decir, miren señores, yo ya tengo ciertos años, yo voy a dejar que sea mi hijo, no creo que eso... Hay que ver. Vamos a tomar este corte para que hablemos en el 28. Víctor, ¿cuántos temas versátiles? Estos cortes vamos a sacarlos para varios programas, porque hablamos de política, hablamos de música, de medios de comunicación, de los valores en sí. Pero Víctor, el comunicador y el político, hay dos facetas que son claves en tu vida. Víctor en Mundo Visión, yo siento que ahí fue que la gente te conoció de manera nacional, sí. Pero cuéntanos un poquito de esa trayectoria y cómo entras a los medios. Mira, cuando yo era niño, yo tendría algunos 9, 10 años, yo llegaba del colegio
Y mi mamá y mi papá tenían encendida la televisión en el canal 9 viendo el show del mediodía. Y en mi casa el almuerzo era un ritual, porque mi papá decía que el almuerzo era la hora más importante de la familia, porque era el único momento del día en el que estábamos todos juntos. Y entonces él propiciaba ejercicios preguntándonos que cómo nos había ido en el día, que cuál fue el momento. Nos hacía dinámicas. Él, por ejemplo, preguntaba, ok, ahora toca hablar cuál ha sido el momento más feliz del día de hoy, cuál ha sido el momento más triste en el día de hoy, cuál ha sido el principal aprendizaje o la principal enseñanza del día de hoy, qué planes tenemos para mañana. Entonces fomentaba la comunicación entre la familia. Yo le agradezco mucho eso a papá, que creo que viéndolo en el mundo de hoy eso es algo extraordinario. Entonces cuando yo llegaba, estaba el show del mediodía, estaba Freddy, Cuquín, Boruga, Jackie Núñez, Roberto Salcedo, Nuria Piera, Milton Peláez, todo ese gran elenco, ¿no? Anthony Ríos. Y entonces, justo después del show del mediodía, entraba Mundovisión con Henry Pimentel y Yadna Tavares. Después con Henry Pimentel y Yolanda Mañán. Y entonces yo lo veía porque en esa época los televisores no tenían control remoto. Por lo general tú dejabas el canal y ese canal duraba el día entero. O el control remoto era yo. Porque mi mamá o mi papá me decían, ve súbelo, ve bájalo, ve cámbialo. Entonces yo empecé a ver las noticias en las personas de Henry Pimentel y de Yadna y Yolanda. Y después entraba don Roberto Saladín, que tenía un comentario económico, Ramón Núñez Ramírez, que era el director de prensa. Y yo lo veía. Entonces después yo veía tempranito en la mañana en Raintel, antes de yo irme al colegio, en lo que yo me estaba bañando y cambiando, Raintel en las noticias con don César Bobadilla. Y entonces, en esos años, yo te estoy hablando 1984, 1985, sale la primera transmisión vía satélite para todo el continente a través de México y Televisa con un sistema que se llamaba Econoticias con Jacobo Zabludowski. Y yo lo veía. Se ponía unos audífonos, era un señor mayor, ya murió. Y entonces yo tenía como referente a Henry Pimentel, a Yadna Tavares, Yolanda Mañán y a Jacobo Zabludowski. Entonces entra Telecable. Y había una libretica, una impresión de una revista que se llamaba La Telecable Guía. Y entonces era la guía, los muchachos de hoy no saben lo que es la guía telefónica, pero era como una guía telefónica de programación de Telecable. Y entonces ahí estaban los canales, tú veías en la Telecable Guía los canales y las horas en que se transmitían cada uno de los programas. Y entonces yo buscaba las noticias. Entonces yo veía ABC, CBS, NBC. Y entonces yo empecé a ver a Peter Jennings y yo empecé a ver a presentadores de noticias. Yo dije, wow, a mí me gustaría hacer eso. Entonces, unos añitos después, don Georgie Rodríguez era director de Radio Televisión Dominicana y yo siempre acompañaba a mi papá a las actividades políticas de Balaguer y del Partido Reformista. Y don Georgie era director de Radio Televisión Dominicana, pero era el vocero oficial que presentaba al presidente Balaguer. Y entonces yo tendría 17 años y yo trabajaba con Modesto Guzmán en el Correo, en el Instituto Postal Dominicano. Ya te estoy hablando de 1994. Y entonces yo me le acerqué a don Georgie y yo fui y le dije, mire, yo quiero ser locutor, presentador de noticias. Él me lo tomó a chiste, imagínate, un niño de 17 años. Y entonces como que no me hizo mucho caso. Entonces yo pedí donde Modesto, por favor, usted me hablaría con don Georgie. Que yo, sí, yo le digo. Y le digo. Entonces yo le dije, pero yo no quiero que él, o sea, yo no quiero que mi papá lo llame, yo no quiero que se lo pida a mi papá, yo no quiero que sea porque, te peleé a Víctor Hugo, entonces yo quiero hacerlo yo. Y entonces volví y se lo dije como 2 o 3 veces. A la tercera ya parece como que él me tomó en serio y me dijo, si realmente tú lo quieres hacer, ve mañana donde Danilo Domínguez, que es el director de prensa de Radio Televisión Dominicana, y conversa con él y dile que yo te dije que fuera con él, que hay una posición vacante a las 12 de la medianoche en la emisión de la noche.
Entonces fui al otro día, lunes, a Radio Televisión Dominicana, me entrevisté con don Danilo Domínguez, que era el director de prensa, Dios lo tenga en gloria. Él trabajaba con Corporán de los Santos, don Danilo, también. Y entonces me hicieron un casting. ¿Y qué decía su padre ante todo eso? Yo no lo sé, él no lo sabe, yo no he dicho nada. Entonces duré como una semana tomando un entrenamiento. Y entonces la primera noche que salí al aire, era a las 12 de la medianoche, papá se acostaba temprano. Papá era de acostarse temprano y levantarse temprano. Mi mamá era nocturna. Y entonces lo llamé. Papi, ¿estaba durmiendo? Sí, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Yo, no, por favor, pon el canal 4 para que tú veas una cosa en 5 minutos. Y salí al aire. Lógicamente, a las 12 de la medianoche, Laura no me veía ni yo. Entonces, así empecé. Pero Y de manera innata y espontánea, o sea, nadie te había enseñado a leer noticias, nada, lo pusieron ahí, mi Nacho papá, Eta. mi papá, Ok. yo practicaba Ok. mucho, mi papá me daba mucho. Entonces, yo duré ahí como un año. Entonces, don Mario Peña y don Manolo Quiroz eran los directivos de Colorvisión. Y entonces doña Daisy era secretaria de don Manolo y de don Mario y tenía siempre mucho tema de conversación con mi mamá. Y entonces parece que mami escuchó, doña Daisy le comentó que estaban buscando una persona, o mami le dijo que mi hijo está dando noticias en el 4. Y entonces me dijo, dígale que me traiga un VHS. Y entonces yo cogí, en esa época era 3/4, ni siquiera Betacán. Entonces yo cogí en 3/4, transferí a VHS y fui donde doña Daisy y le llevé mi. Y entonces el 1 de septiembre del 97, lo recuerdo como ahora porque era el día del cumpleaños de Balaguer, y yo estaba en la casa del presidente Balaguer, conversando con el presidente Balaguer, y entonces en esa época los celulares estaban saliendo, y yo tenía mi celular, y yo muy orgulloso que tenía mi celular, y me llamó doña Daisy al frente del presidente Balaguer. Yo estaba conversando con el presidente Balaguer, y me sonó el celular. Y entonces el número de Colorvisión yo me lo sabía de memoria. Y entonces yo vi que era el número de Colorvisión. En esa época no había, o sea, tú no podías grabar el número, o sea, tú no podías grabar el número. Yo me acuerdo como ahora mismo que era un Qualcomm. Y entonces yo no podía grabar el nombre, pero yo sabía el número, 566-5875. Era el número de Colorvisión. Entonces yo lo vi. Yo dije, bueno, esto es Colorvisión. Entonces yo hablando con Balaguer y el teléfono, presidente, permítame un minuto. Yo no sé de dónde yo cogí valor. El presidente, permítame un minuto. Después lo cojo. Aló, Víctor, es doña Daisy. Mira, dice don Manolo y don Mario que si tú pudieras empezar hoy, eran como las 11:30, era antes de las 12, y el noticiero era a las 2. Digo, sí, yo estoy en la casa, yo estoy en la Máximo Gómez, yo estoy en la casa del presidente Balaguer, pero yo estoy cerca, yo de aquí voy para allá. Me decía, pues venga temprano para que se maquille y empiece hoy. Entonces le cierro, y entonces le digo, al presidente Balaguer fue la primera persona que yo le di la noticia. Presidente, voy a empezar hoy a dar noticias en Colorvisión. Y entonces me dijo, explícame cómo es que funciona el teléfono este. Es inalámbrico. Entonces, él sabía de los teléfonos inalámbricos, pero no del celular. Sí. Entonces tuvimos una conversación sobre los teléfonos celulares y cogí de ahí para Colorvisión. Llegué, me maquillé. Entonces yo no te puedo explicar lo que para mí sintió yo entrar a ese estudio y yo compartir el set con Henry Pimentel y con Yolanda Mañán. Porque ya Yana estaba con Freddy. Sí. Con Freddy en Punto Final. Punto final. Y ahí empecé. Y entonces me desarrollé ahí. Después, gracias a tu marido, que poca gente lo sabe, a quien yo le agradezco entrar a la Z, no es a Alvarito. Yo le agradezco a Alvarito el haberme dado el reconocimiento y el apoyo que me dio. Pero quien me abrió la puerta de la Z101 fue Iván. Porque después del gobierno de la mañana, el gobierno de la mañana en esa época creo que se terminaba a las 10. Sí, a las 10. Y entonces Willy Rodríguez llama a Iván y le dice, Iván, yo quiero que tú produzcas un programa, creo que de 10 a 12 o de 10 a 12. Entonces el programa se llamaba Para Variar. Y entonces éramos Iván Ruiz, Araceli Melo, Juan María del Orbe y Víctor Gómez Casanova. Sí. Y entonces ahí es que Willy Rodríguez me conoce. Me escucha y bienvenido Rodríguez. Y entonces me piden que si yo pudiera entrar a las 5 de la mañana a abrir el gobierno de la mañana en la primera tanda de 5 a 7. Y entonces yo entraba de 5 a 7. Estamos hablando de 2000. 2000. Ajá. 2001. Entonces yo entro de 5 a 7 de la mañana
Entonces yo no iba a coger para mi casa para volver a las 10. Yo me quedaba. Entonces don Alvarito empezaba, Víctor, ven acá, porque como dijo Víctor esta mañana, el novato del año, el chico bomba, Willy. Entonces me empezaron. Y entonces después Araceli lamentablemente enfermó, murió, lamentablemente, porque hacíamos buena química, Iván, Juan María, Araceli. Entonces después se cayó el proyecto, ahí es que entran entonces quien sustituye a Iván en ese programa de Para Variar, es el doctor Guerrero Heredia y el doctor Mario Lama, con la receta médica de la Z, que iba después del Gobierno de la Mañana. Sí. Entonces entonces Alvarito, como yo estaba de 5 a 7 y él entraba a las 7, él empezó a darme chance. Y él empezaba a decirme, no, Víctor, ven, no te vayas, quédate en cabina. Y me quedaba en cabina, entonces me ponía a debatir con él o me preguntaba y ahí me dio la oportunidad que le agradezco tanto, que fue para mí como mi segundo padre. Y entonces ahí me desarrollo en el Gobierno de la Mañana, en la Z. Y entonces empiezo a escribir artículos en los periódicos, empiezo a hacer reportajes. Entonces empiezan diferentes temas de actualidad y yo me voy involucrando en entrevistas y así me fui desarrollando en los medios. Pero tanto tu proyección en Mundovisión como esa fuerza comunicacional y capacidad de análisis que tuviste ahí en la Z, entonces te dieron esa fortaleza en medios de comunicación que se fue desarrollando en esa tarea diaria. Lo que pasa, Laura, es que muchas veces tú tienes la condición, pero no tienes el medio, o no tienes la oportunidad. Claro. Y muchas veces tienes el medio y la oportunidad, pero quizás no te tu responsabilidad o tu talento o tu capacidad no te da. O sea, yo siempre creo que el talento es importante, pero la responsabilidad y la consistencia es más importante. La disciplina. La disciplina es más importante, porque hay muchos casos de personas talentosas que no han logrado obtener resultados tan exitosos como el de otras menos talentosas, pero disciplinadas, responsables y consistentes. Entonces, en mi caso, ya lo del talento, las condiciones le corresponde al público juzgarlo, no a mí, pero yo sí le doy muchas gracias a Dios, a mis padres, por la formación en valores, sobre la disciplina, sobre la consistencia, sobre la responsabilidad, pero también a quienes me dieron la mano. A don Georgie Rodríguez, que gracias a él fue que tuve la oportunidad de empezar en Radio Televisión Dominicana, a don Danilo Domínguez, que era el director de prensa, a Iván Ruiz, que siendo productor general de Color Visión, también me permitió desarrollar, hacer cosas innovadoras en el noticiero, que era un noticiero muy tradicional, porque parte yo creo de lo que causó mucha empatía del público con mi trabajo fue que yo era muy joven, yo tenía 18, 19 años y no se acostumbraba a ver en un noticiero una cara tan joven. Le agradezco mucho a don Manolo Quiroz y a don Mario Peña por esa oportunidad en Color Visión. Le agradezco mucho a don Willy Rodríguez y a don Bienvenido Rodríguez, pero sobre todo a don Álvaro Arbel en el Gobierno de la Mañana, en la Z101. A mis compañeros, a todos, a Julio, a Eury, a José La Luz, a Melton, a Daniel García Archivan, a todos con los que compartí. Pero creo que lo importante es también el tener la capacidad de sintonizar con el público, poder expresar. Los comunicadores, al final de cuentas, lo que somos es puente. Le agradezco mucho a don Freddy Veras, yo aprendí mucho de don Freddy, yo trabajé con don Freddy en un proyecto que él tenía los viernes que se llamaba Punto Joven, que era punto final, pero los viernes. Y yo me considero una persona bendecida por Dios y muy agradecida de Dios por todas esas oportunidades, conociendo gente que me daban la oportunidad y que me abría. Nunca olvido, por ejemplo, que Iván, ¿tú sabes cuándo fue que Iván me caló? El día de la muerte del presidente Balaguer. El 14 de julio del 2002. Iván me llama, Víctor, vamos a hacer una transmisión completa el día entero, dándole cobertura al entierro del presidente Balaguer, a los funerales del presidente Balaguer. Yo creo, nunca le he preguntado, yo creo que él confió en mí o apostó a mí. No sé si por mi condición comunicacional o por mi relación personal, familiar y de mi padre con todo ese entorno balaguerista, o las dos cosas, pero hicimos una producción, una transmisión de la que yo siempre me he sentido orgulloso y sé que Iván también. Entonces en esa época empezaron los apuntadores y entonces toda mi comunicación era con Iván.
Y entonces Iván me decía, párate aquí, párate allí, di esto, ahora entrevista esto. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, que yo estaba transmitiendo y él me decía, Víctor, voltéate, que atrás de ti acaba de llegar fulano, entrevístalo. O Víctor, mira, chequéate bien, que ahí está llegando Perencejo, porque él tenía varias cámaras. Y entonces esa conexión que hicimos y ese one-two, él me produjo todo. Te estoy hablando desde las 6, 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana, porque Balaguer duró todo el día para llegar al cementerio y el entierro fue cerca de las 12 de la medianoche. Y eso fue una experiencia grandiosa. Claro. Política, Víctor, y era claramente verlo venir por tu hogar, por tu padre y por todo eso que viviste y esas relaciones donde siempre estabas en reuniones donde habían políticos y claramente presidentes, como estuvimos conversando el doctor Balaguer. Diputado, cuéntanos de esa experiencia en el Congreso Nacional. Yo no me arrepiento y yo le doy gracias a Dios por cada una de las experiencias de vida que he tenido. Independientemente de que las considere negativas o positivas, yo doy gracias a Dios por todo, porque mi padre me enseñó que no hay nada en la vida tan negativo que no tenga algo de positivo. Y no hay nada tan positivo que no tenga algo de negativo. Todo es así mismo. Pero aunque no me arrepiento, te confieso que si tuviera la oportunidad de darle para atrás a los años de mi vida, no incursionaría en la actividad política. Sí. No lo haría. No. Me hubiese preferido mantener en la carrera de los medios de comunicación, que se hace muchas veces más política que dentro de los partidos políticos, pero se hace una política social, se hace una política más comunitaria, se hace una política más transversal y menos comprometida con sectores que generan dificultades a la hora de establecer políticas públicas. ¿Por qué llegaste a esa conclusión? Por don Freddy Verasoico. Don Freddy, yo tuve muchas horas de conversaciones con él sobre la política y sobre los medios de comunicación. Y siempre me aconsejó que no me involucrara en la carrera política y que me mantuviera en los medios. Y me ponía el ejemplo de Corporán, y me ponía el ejemplo de Jackie, y me ponía el ejemplo de Roberto Salcedo. Y fíjate que don Freddy nunca participó de manera activa en la política. Sin embargo, creo que pocos políticos en el país han sido tan políticos como don Freddy Verasoico. Porque desde los medios tú tienes una tribuna, tú tienes un podio, tú tienes poder. Pero no lo tienes comprometido con ningún partido, no lo tienes comprometido con ningún gobierno, o no deberías, o no se supone. Puedes tenerlo, no es un crimen, pero puedes también hacerlo de una manera más transversal. Entonces, cuando tú te involucras en la política, ya tú tomas un bando. Entonces, quieras o no, te guste o no, el que está fuera de ese equipo en el que tú estás jugando es tu adversario. Mientras tú estás en los medios de comunicación, tú puedes ver las cosas desde otra óptica. Puede ser que no te simpatice, puede ser que tú lo critiques, puede ser que tú no estés de acuerdo con lo que estás haciendo, con lo que esa persona esté haciendo, pero no es tu adversario. Pero ya cuando tú tomas partido y tú formas parte de un gobierno, formas parte de un partido, ya el otro está jugando en contra tuya. Entonces ahí vienen los intereses, ahí vienen los conflictos. Y también algo que mi hijo me dio una gran lección de vida. Mi hijo le presentaron una oportunidad de ser candidato, le dio la... Esto es en vivo. A Víctor en vivo. Mi hijo se le presentó la oportunidad de ser candidato a regidor. Y yo le dije que no. Y yo le dije, no, mijo, yo no quiero que tú seas candidato, yo no quiero que tú te involucres en la política. Sí. Y él me dijo, ¿por qué? Entonces, lo que estamos hablando ahorita de los traumas. Claro. Gracias a ti. Mi papá me aconsejó que no me involucrara en la política. Y entonces yo le dije, pero tú lo hiciste. Y me dijo, sí, pero mi papá me aconsejó que no lo hiciera. O sea, mi abuelo. Uh-huh. Y entonces yo le dije, pero ¿y tú te arrepientes? ¿A ti no te ha ido mal? Y me dice, sí, pero he vivido muchos sinsabores, que si yo me lo hubiese podido ahorrar. Entonces yo le dije, no, papi, yo quiero tener la oportunidad de vivirlo yo. Y lo hice. Sobre todo la política latinoamericana. Sobre todo la dominicana. La dominicana, que es tan particular. Ya lo sabes. Entonces cuando mi hijo
quiere hacer pinino, involucrarse, yo le digo que no, le aconsejo que no. Y entonces él me dio una galleta sin mano. Y él me dijo, papi, ¿tú sabes la cantidad de veces que yo te he acompañado a ti a conferencias, a talleres, a discursos, a entrevistas, donde tú hablas de la importancia de que los jóvenes se involucren en política y de que los jóvenes participen activamente en política? Y entonces ahora yo, que soy tu hijo y me quiero involucrar en la política, a mí tú me dices que no lo haga. Entonces me dio tremendo argumento. Entonces yo intenté salirme de abajo una patana y le digo yo, sí, mi hijo, pero mira qué es lo que pasa. En la política hay mucha hipocresía, hay mucha deslealtad, hay mucha traición, hay mucha mentira, mucha falsedad. Y se queda mirándome y me dice, ¿y en qué actividad de la vida no lo hay? Porque es inherente al ser humano. Y yo, ¿verdad? Entonces yo le dije, ven, mi hijo, ¿dónde que tengo que firmar para que tú te inscribas como candidato? Pero te confieso, Laura, que es una etapa de mi vida, es una experiencia de vida que agradezco, le doy gracias a Dios, haber aprendido, haber conocido, haber vivido, haber servido. Me llevo grandes satisfacciones, me llevo grandes momentos de alegría, otros de mucha tristeza, otros de mucho dolor. Si paso balance, todavía estoy indefinido en saber de qué lado más, pero es una experiencia de vida. Sí. Y le deseo suerte a todo el que la practica. Doy consejos, asesorías, muchas personas me llaman y me quieren, y lo hago con mucho cariño. Me gusta servir, tengo tengo el don del servicio, el acto de servicio, me gusta, creo que es mi lenguaje del amor. Pero no en un partido político ni dirigiendo trabajos políticos. O sea, creo que se puede ser políticas, creo que se puede hacer política sin estar inscrito y sin estar atado a esas tradiciones de acciones políticas que, lejos de ayudar, afectan mucho el desarrollo de la sociedad. Sí. Te comento que recientemente nos estuvo conversando don Roberto Santana, y cuando hablaba de valores, lo primero que me mencionó fue los partidos políticos, y me dijo que de ahí viene la raíz de los males en los antivalores que estamos viviendo a nivel institucional. Entonces, como que ese enfoque no lo pensamos en el gobierno, pensamos en el Estado, pero no en los partidos. Es así. Víctor, de manera objetiva y frontal, yo tengo que socializarte para cerrar este tema, pero yo siento que este sería un espacio importante donde tengas la oportunidad de poder expresar tu visión, cómo te sientes respecto a tu última experiencia en la posición pública de aeroportuaria, porque a mí me resulta como tan chocante cada vez que ponen una imagen de Víctor Gómez Casanova en redes sociales y todos los comentarios vienen respecto de lo mismo. O sea, yo quiero saber, como ciudadana, ¿hubo un juicio que te condenó a ti donde se estableció que cometiste actos de corrupción y que se pudo demostrar puntualmente? Porque ya yo soy una de las que estoy cansada de ver a gente que hace presunciones y que son los jueces en las redes sociales, como le digo yo, las redes del odio. Yo soy una ciudadana y periodista responsable que aspiro a quien cometa algo incorrecto pueda ser juzgado, porque para eso están las leyes. Pero puntualmente, ¿qué pasó y en qué quedó ese caso, Víctor? Qué bueno que tú me das esa pregunta para yo poder. Cuando tú eres político y estás inscrito en un partido o abrazas una causa, generas diferencias, contradicciones, competencias, enfrentamientos. Entonces yo, a lo largo de muchos años de mi vida, no tenía filtro y expresaba mi sentir de una manera muy frontal y era muy contestatario. Ya con el paso de los años, tú aprendes a madurar y reflexionas un poquito, piensas un poquito antes de abrir la boca. Yo era muy deslinguado, yo era muy disparado, fruto de la juventud, fruto de la inexperiencia, de la inmadurez. Entonces me abrí muchos frentes sin necesidad, por decir lo que yo pensaba, por decir lo que yo creía, por hacer lo que yo entendía que era lo más conveniente. Pero el otro no lo ve en función de lo que tú crees que es lo más correcto. Lo ve en función de los intereses que tú le estás afectando a él. Entonces, cuando tú estás en política, solamente tienes dos posiciones. O estás en el gobierno o estás en la oposición. Si estás en el gobierno,
estás afectando los intereses de la oposición. Y si estás en la oposición, estás afectando los intereses del gobierno. Entonces es como una rueda que a veces te toca estar arriba y otras abajo. Ejemplos los hay por montones. ¿Cuánta cantidad de personas tuve hoy en puestos públicos, ocupando importantes funciones, que hace años o estaban en el ostracismo, o estaban prácticamente siendo muertos o cadáveres políticos, o estaban siendo cuestionados con expedientes en cuestionamientos en la justicia, corrupción, acusados, etcétera, o el rumor público, y hoy están disfrutando de importantes posiciones? Y viceversa, otros que estaban ocupando posiciones hoy están. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Yo fui uno de los principales voceros y abanderados de la reelección de Danilo Medina y de la alianza del PLD con el PRD. Y fui muy contestatario y fui muy frontal en defender las ideas de lo que yo entendía que era lo más conveniente para el país en ese momento. No para Víctor, lo que yo entendí que era más conveniente para la sociedad, para la generalidad de la República Dominicana. Eso hizo que yo lastimara intereses de personas y de sectores que estaban en la oposición buscando desplazar al gobierno del presidente Danilo Medina y del PLD. Entonces papá me dijo un día: nunca el ser humano se prepara para salir. El ser humano no se prepara para cuando deja de ser. El ser humano se prepara para ser. Y a ti te va a tocar salir del gobierno como exfuncionario de la peor manera. Y yo le dije: ¿por qué, papá? Me dijo: porque se sale del gobierno de 3 formas. De la mala, de la muy mala y de la peor. Y mi padre sabía lo que me estaba diciendo porque él las había vivido las 3. Y además tenía mucho conocimiento de la historia. Y me dijo: la mala es cuando te sustituyen dentro de tu propio gobierno por un tema de relevo, de cambio, o que vino una persona a ocupar la posición que tú tienes. La muy mala es cuando se te sustituye por un escándalo, porque hubo una irregularidad, hiciste algo mal, hubo una presión social, etc. La peor es cuando hay un cambio de gobierno, más aún si el gobierno que sale tenía muchos años en el poder y el que llega tenía muchos años en oposición. Entonces, abajo el que está arriba, todo el mundo es un ladrón, todo el mundo es corrupto, y las figuras más visibles son las que más embates van a tener. Y efectivamente pasó conmigo. Varios de esos sectores con los que yo tuve diferencias, con los que yo tuve confrontaciones, tan pronto llegan al gobierno, empiezan a lanzar una serie de falsedades, una serie de acusaciones infundadas sobre lo que fue mi gestión al frente de la Autoridad Portuaria Dominicana. Por ejemplo, que yo me robé unos vehículos y que no los devolví. ¿Qué fue lo que pasó, Laura? Que Autoridad Portuaria no tenía un parque vehicular. Y entonces, por mi relación de trabajo y personal con el director general de aduanas en ese momento, Enrique Ramírez, porque ¿qué hace Portuaria? Regula los puertos. ¿Y qué hace aduanas? Saca la mercancía. ¿De dónde la saca? De los puertos. Entonces, Autoridad Portuaria y la Dirección de Aduanas son 2 instituciones muy hermanadas. Entonces, yo tenía mucho contacto con Enrique Ramírez como director de aduanas. Y entonces yo le decía: Enrique, no tengo presupuesto ni recursos para comprar una flota de vehículos en la institución. Y necesito vehículos. Entonces Enrique desde aduana nos asignaba vehículos que venían a los puertos con irregularidades y que no podían salir al mercado. Problema de que eran salvamentos, de que entraban de manera irregular, muchos casos. Lo siguen habiendo hoy día, eso es común. Entonces, la Dirección General de Aduanas asignó varios vehículos a la institución Autoridad Portuaria. Entonces, cuando me toca el momento de salir del gobierno, ¿qué yo tenía que hacer con esos vehículos? ¿Dejarlos en el parque vehicular de Autoridad Portuaria? No podía hacerlo. ¿Por qué? Porque esos vehículos no eran de Autoridad Portuaria. Estaban registrados a la Dirección General de Aduanas. Y el propio Enrique Ramírez, como director general de aduanas saliente, recogió los vehículos que estaban en las diferentes instituciones, como en calidad de préstamos, para llevarlo al parque vehicular de aduanas. Entonces, esos vehículos yo los devolví a la Dirección General de Aduanas.
no los dejé en Portuaria, porque no eran de Portuaria, eran de aduanas. Entonces, cuando llegan figuras al gobierno, empiezan los chismes y los comentarios de que aquí andaban estos vehículos y hoy no están aquí. ¿Dónde están? Hermano, llámeme, pregúnteme, averigüe dónde están. Yo les hubiese dicho con mucho respeto, miren, sí, esos vehículos están en la dirección de aduana, mire aquí los documentos donde se hizo la entrega a la dirección de aduana antes de nosotros salir del gobierno. Ah, no, nosotros llegamos y no encontramos los vehículos, y no estoy hablando del actual incumbente, que fue quien me sustituyó, Jean Luis Rodríguez, que es el director de Autoridad Portuaria, que es un joven muy capaz, muy decente, que ha hecho una excelente gestión y de quien no me siento ofendido en lo más mínimo, porque ha sido un caballero muy respetuoso y con quien he mantenido un flujo de comunicación muy decente, muy correcta, por su padre, por su familia. No me refiero a él, me refiero a personas que están enquistados en otros estamentos de gobierno o que están alrededor de ciertos funcionarios y empiezan una campaña de descrédito, que Víctor se robó los vehículos de Portuaria. Pero también la campaña se alineó con el tema de la tarjeta de crédito. Ahí voy. Y lo de Spotify. Claro. ¿Qué pasa con la tarjeta de crédito? Autoridad Portuaria tiene una tarjeta de crédito asignada a los gastos de la dirección ejecutiva de esa institución desde hace 20 años. No fue Víctor. Entonces, ¿qué pasa con la Autoridad Portuaria? La Autoridad Portuaria, desde hace muchos años, tiene un pasivo laboral con muchas demandas de ex empleados que eran desvinculados de la institución y no se le pagaban sus prestaciones laborales. Y al ser una institución descentralizada, debió habérsele pagado sus prestaciones. Entonces, esos empleados, con sus abogados, fueron a los tribunales, demandaban a la Autoridad Portuaria, tenían ganancia de causa. Algunos casos, la mayoría de ellos, llegaron hasta la Suprema con la condición de la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces, esa sentencia ya le daba un poder de embargo, porque, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, el Estado no es embargable, excepto cuando se trate en materia laboral. Entonces, todos los días, Laura, todos los días, nosotros recibíamos actos de alguaciles embargando las cuentas, congelando las cuentas de esas demandas de esos ex trabajadores, para que de esos fondos que estaban en la cuenta se le descontara, uno tenía que firmar para que ellos cobraran su prestación. O sea, que no había una planificación presupuestaria holgada para poder pagar prestaciones. No había flujo de caja, porque tú planificabas algo, pero cuando tú amanecías, esa cuenta estaba congelada por las sentencias en el plano del pasivo laboral. Entonces, ¿para qué se usaba esa tarjeta? Para poder mantener un flujo de caja para actividades que el propio desarrollo de las operaciones de la institución tenía que hacer. ¿Habías hablado de esto antes? No. Entonces, por ejemplo, que se consumió con la tarjeta tanto de bebida. Todo el que me conoce sabe que yo no tomo. ¿Qué comida? ¿Qué picadera? Sí, mira qué pasa. Si se hacía una presentación con ejecutivos de autoridad portuaria de otros países que venían al país y se hacía un agasajo o un encuentro, se iba a un hotel y se pagaba. ¿Con qué se pagaba? Con la tarjeta. ¿Eso significa que todo lo que se consumió en esa recepción o en esa presentación fue Víctor que lo consumió? No. Si, por ejemplo, el puerto de Puerto Plata, que yo veo que ahora el gobierno lo exhibe con muchos bombos y platillos, y qué bueno que así sea, y me alegro. Lo único que me da envidia, porque lo trabajamos nosotros, pero lo cosecharon otros, porque fueron muchas las horas que nuestro equipo duró en esa autopista Duarte viajando a Puerto Plata, y muchas horas de reuniones y muchos sacrificios para convertir ese puerto de Puerto Plata de un puerto de carga a un puerto de cruceros. Entonces, hoy, cuando llegan todos esos barcos y todos esos cruceristas, se anuncia con bombos y platillos, y yo digo, wow, qué bueno. Pero no te niego que me da envidia, porque yo digo, wow, ese fue el esfuerzo que nosotros hicimos, ese fue el trabajo que nosotros hicimos. Qué pena yo no poder estar ahí disfrutándolo. Te estoy hablando con total franqueza. Entonces, cuando nuestro equipo iba a Puerto Plata, ¿qué nosotros hacíamos? Sacábamos dieta y viáticos para todos esos empleados que iban al puerto de Puerto Plata a trabajar para llevar ese puerto a ser un puerto de cruceros. No, porque teníamos las cuentas embargadas. Entonces, ¿cómo se pagaban los hoteles? ¿Cómo se pagaban los desayunos, la comida, los almuerzos, las cenas, las gasolinas de toda esa persona? Con la tarjeta. Toda institución tiene una logística. Era una tarjeta corporativa, no era personal. El Spotify. Había una central telefónica en la institución. Había una central telefónica en la institución que estaba conectado con un servidor para que cuando tú llamaras y ponías la llamada en hold,
tú tenías música, entonces había una cosa de música clásica, un playlist, una cosa que lo manejaba el departamento de tecnología. ¿Y con qué se pagaba eso? No era el Spotify de Víctor. No era o sea, no era una cuenta personal de Víctor, era una cuenta de un playlist, de una música, de cosas. Lógicamente, yo no soy perfecto. Yo creo que siempre hay oportunidades de mejora y hay cosas que pueden tenerse con un criterio de control administrativo con más eficiencia. Entonces, esas acusaciones se quedaron en, como comentas, en chismes. O sea, hay un caso abierto. Nunca, Fuiste juzgado por corrupción. Nunca fui sometido, nunca fui juzgado, nunca fui llevado. Pero sí tu reputación. Claro, porque vivimos en un mundo donde las redes sociales te condenan antes de que ni siquiera te sometan. O sea, aquí dicen Laura tal o cual cosa, y en lo que se averigua el caso, ya todo el mundo, según lo que opina de ti, según el prejuicio. Tú sabes que para mí lo peor que tienen las personas que trabajamos en medios de comunicación es que estamos sometidos al prejuicio. Tú sabes lo bien que yo me siento cuando me presentan ante una persona y esa persona no me conoce. Yo he aprendido a valorar eso tanto. Y me doy cuenta sin que me lo diga, con la forma en cómo me miran, cómo me saluda, yo sé si me conoce o no me conoce. Si me conoce, por lo general me dice, oh sí, claro, don Víctor, usted es el papá de Víctor, el papá de... O sea, siempre me dicen, usted es el papá de uno de mis hijos. Por lo general las personas más jóvenes me reconocen como el papá de mis hijos o me reconocen como por televisión, por radio, lo que sea. Pero me encanta cuando me ven y me dicen, mucho gusto, sí, Víctor, ¿y usted a qué se dedica? ¿Qué usted hace? Me encanta, porque ya esa persona me está viendo por primera vez, no tiene un prejuicio de mí. Porque por algún comentario que yo haya hecho, por un artículo que yo escribí, por una opinión que yo haya emitido, tú puedes caerle bien o mal a una persona. Entonces se hace un prejuicio de ti. Entonces si yo hacía o decía con lo que tú te identificas, yo soy bueno. Pero si yo digo con lo que tú no te identificas, sino todo lo contrario, yo soy mal. Pero déjame decirte algo, eso es cíclico, porque papá, yo le agradezco mucho a mi papá que me ayudó en sus últimos días de vida, me ayudó a entender y a comprender muchas cosas. Hay figuras y hay personas que de lo más encumbrado tocaron fondo y después de tocar fondo volvieron a estar encumbrados. Por eso la palabra dice, el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Esto es cíclico, esto es una rueda. Claro. Este tema me parece tan interesante, sobre todo por tu expertise en materia de comunicación, y me imagino que te viste desde arriba, luego de pasar ese momento tan difícil donde toda una sociedad vino a juzgarte, a pesar, vamos a decir, en plato aparte, las personas que realmente conocen de tu integridad y tus valores en esencia. Hasta eso te juzgan, hasta eso te dan la espalda. Lo que tú crees, quien traiciona no es tu enemigo. Quien te traiciona es a quien tú tienes cerca. Las decepciones, tú no te las llevas de personas que tú no conoces o que están lejos de ti. Las decepciones, las traiciones, las deslealtades, tú te las llevas de quienes están cerca. Y en la actividad política, de todas las actividades del ser humano en la vida diaria, la política es la que mayor ejemplos de traiciones, deslealtades, falta de solidaridad, hipocresía, mentiras, tú ves a diario. Las hay en todas las actividades, en el deporte, en el arte, en la cultura, en la economía, en los negocios, en el comercio, en todas partes, sí, es verdad, porque es inherente al ser humano. Pero en la política es donde más se ve. Además, por ser pública, es evidente, tú lo ves. Porque tú en un negocio, tú tendrías que trabajar en ese negocio, en esa empresa, para saber que ahí pasó tal o cual cosa. Pero la política no, la política tú lo ves a través de los medios de comunicación. Entonces, eso me enseñó a valorar más, a cuidar más, a aprender más, a ver más, observar más, a escuchar más y a hablar menos. Claro. Sobre todo que el tiempo y los resultados hablen. Lo voy a decir públicamente por primera vez. Don Pepín Corripio me dio una gran lección de vida, me enseñó algo muy valioso. Don Pepín me dijo, Víctor,
el agradecimiento del ser humano dura hasta su próxima necesidad. ¿Cómo así, don Pepín? Muy sencillo. Si tú sueñas con tener una casa, ¿qué es lo primero que tú necesitas para tener la casa? La tierra, el solar, el terreno. Entonces, tú vienes donde mí para pedirme que te ayude a comprar el solar o que te regale el terreno. Pero una vez yo te ayudé, yo te apoyé, yo te regalé el terreno y ya tú tienes el solar, tu sentimiento no es agradecerme por el solar. Tu sentimiento, déjame ir ahora a ver dónde yo consigo los bloques y la varilla. Y si donde tú tienes que ir a buscar los bloques y la varilla, ya después que tienes el solar, es donde mi principal enemigo, a ti no te importa. Porque no es verdad que tú vas a dejar de conseguir la varilla y los bloques que necesitas para construir tu casa por agradecerme a mí que te regalé el solar, porque tú no te vas a quedar con el solar vacío. Entonces la naturaleza humana de manera intrínseca agradece hasta donde la necesidad lo permite. Por eso hay un refrán que dice que la necesidad tiene cara de hereje. Otra enseñanza que aprendí, no en ese momento, pero que lo recordé de una conversación con el presidente Balaguer. El presidente Balaguer me dijo un día: Víctor, en la política, más que en los deportes, la competencia se cela más que la fidelidad de tu pareja. Yo no lo entendí en ese momento, yo estaba muy joven, pero después lo comprendí. La competencia en política se cela más, se siente más que en la parte deportiva, comparada inclusive más que la fidelidad de una pareja. Y es verdad, tú te sientes más amenazado estando en una posición de quien tú entiendes que puede hacerte la contra o hacerte saltar de ese cargo o generar un chisme, una infamia, una calumnia. Mira, tú sabes algo que yo aprendí de la política que me dejó muy frustrado. Mientras más fui escalando en la política, menos tiempo le dedicaba a lo que realmente era la esencia de la política. ¿Qué es la política, Laura? Ayudar a los demás, hacer políticas públicas, trabajar de manera solidaria con quien más lo necesita. Y en la medida en que yo fui desarrollándome políticamente, yo tenía que dedicar más tiempo a enfrentar chismes, a aclarar mentiras, a cuidarme de hipocresías o de falsedades. Me llamaba una persona por teléfono para decirme de algo que esa persona necesitaba y que yo quería ayudarle. Y por el otro lado me llamaban para decirme que había pasado tal o cual cosa en tal escenario. Y yo tenía que salir corriendo primero a curarme, a corregir o a evitar este daño, a tomar control de daño sobre esta situación, que en atender esta situación. Por un asunto de supervivencia natural. También mi padre me enseñó una frase que se le atribuye a Simón Bolívar. Cuando tú quieras que tu mejor amigo se convierta en tu peor enemigo, supéralo. Con las mujeres se da muchas veces de manera más frecuente en temas personales. Siempre he escuchado que fulano y perenceja eran amigas, pero entonces vino una situación y ahora son enemigas. Eso que pasa con las mujeres en términos de un malentendido, de un chisme, de una intriga, en temas personales, multiplícalo por la infinita potencia y llévalo a la actividad política. Que fulano dijo, que fulano hizo, que el otro... Y a veces es mentira, la mayoría de las veces es mentira, es para ver cómo tú reaccionas o para motivarte a que tú tengas una reacción contra otra persona. ¿Te sientes en paz? Sí. Fuera de la política y Sí. haciendo lo que te... Sobre todo en términos familiares, porque lo peor es la familia, porque cuando tú decides involucrarte en la actividad política, no te das cuenta, por lo menos yo no me di cuenta en ese momento, que yo arrastraba unos cuantos vagones junto conmigo, mi familia sobre todo. Entonces,
yo estoy preparado para lo que sea que tú quieras debatir conmigo, pero no a que tú quieras hacérmele daño a un hijo mío por un accionar que tú interpretes o que interesadamente tú quieras presentar de manera infame, de manera calumniosa de mí, porque no debe ser. Y entonces eso es muy dañino y es muy lamentable. Y te lo digo porque yo lo viví como hijo de mi padre. O sea, a mí me molestaba mucho, me dolía mucho cada vez que yo veía que mi padre tenía una situación adversa en política. Yo creo que a mí como su hijo me dolía más que a él. Y entonces, como los genes no se equivocan, ha pasado lo mismo con mis hijos, que ellos sufren mucho y lamentan y les aflige ver cualquier situación adversa en la vida de su padre, la vida mía. Víctor, te abres una nueva oportunidad y etapa en la mirada. Sí. ¿Qué tal este proceso? Mira, yo estoy feliz de lo que está pasando en Radio Televisión Dominicana con Iván, no porque sea tu esposo, Laura. Iván ha hecho un trabajo extraordinario, encomiable, todo el mundo lo reconoce, todo el mundo lo dice. Creo que Tengo que agarrar parte de la mochila de lo mismo que estamos hablando, que soy familia. Mientras una persona está haciendo un trabajo con todo su expertise profesional, como quiera hay que agarrar la mochila de los comentarios antojados de la gente. Peor, Laura, peor. ¿Cuántas horas tú has tenido que estar sola con tu hija, en tu casa, con tu familia, que Iván no ha llegado o que no puede estar presente por una reunión, por trabajo, por una situación, por un viaje? Y entonces tú como esposa y como madre sacrificas ese tiempo, sufres ese momento, y entonces tú tener que soportar que una persona diga tal o cual cosa, sabiendo tú, porque tú sabes quién es el único que conoce el corazón de los llamas, el cuchillo. Entonces, eso duele. No me diga a mí, no, que Claro, no. claro. Tú no eres ninguna supermujer, ni tú tienes corazón de hierro, ni tú eres Iron Woman. No, eso no es verdad. Tú lo sufres, tú eres humana. Y nada humano te es ajeno. Entonces yo estoy feliz con eso que Iván está haciendo en Radio Televisión Dominicana. Entonces siento que he vuelto a mis orígenes. Me estoy reinventando, Laura. Entonces siento que me estoy... Y le pido a Dios que me dé la oportunidad de hacer cosas que tengan que ver más con la parte comunicacional y no solamente con la mirada, sino con otros proyectos y con otras ideas que Iván viene desarrollando en el canal. Y estoy feliz, estoy contento, estoy en lo que me gusta. Y le pido a Dios que me dé vida y salud para seguir transitando ese camino. Y al lado de una dama como doña Lisette Selman, que entiendo que hacen una extraordinaria dupla. Mira, te voy a confiar algo. Se lo dije a Iván el otro día. Pregúntame qué es lo que más me gusta de la mirada. ¿Qué es? Lisette. Ir a compartir con ella, ir a estar con ella. O sea, mi principal motivación, independientemente del guión, de la producción, del invitado, del tema, de lo que no inventemos, de lo que vayamos a hacer, el tener esa oportunidad de compartir con ella todos los días, eso a mí me llena de orgullo, de satisfacción, de alegría. A veces llego cansado, a veces tengo un montón de cosas en la cabeza, a veces no tengo las baterías, digamos, en el más alto nivel, pero tan solo verla a ella y tan solo compartir con ella me genera mucha alegría y empatía. Claro. Víctor, este programa, como te comentaba, va a salir en varios de los episodios de Los Valores No Pasan de Moda. Me has dedicado casi 2 horas de gratas enseñanzas y experiencias, sobre todo de abrir tu corazón. Gracias a ti. Gracias por este momento y me siento identificada porque yo sé que esos valores que se sembraron en ti identifican a la verdadera familia dominicana y a nuestros hombres y mujeres de bien. Déjame decirte algo de los valores. A propósito de todo esto que hemos hablado y a propósito de que los valores no pasan de moda, nunca pasan de moda. Cuando tú tienes tus valores y principios arraigados, fruto de un ejemplo o de una buena formación de hogar o de quien haya servido como tu mentor o tu mentora, y tú tienes eso dentro de ti, por más que critiquen, por más que cuestionen, por más que quieran atacarte, por más que quieran derribarte,
la fortaleza, la entereza, lo que te hace mantenerte de pie y seguir trabajando y seguir caminando hacia adelante y seguir persiguiendo tus metas y tus objetivos, son esos valores. Los valores son el combustible que permite la generación de la energía para que nos levantemos todos los días a hacer lo que queremos hacer, lo que tenemos pendiente hacer y alcanzar la meta que queremos alcanzar. No es otra cosa, es los valores. Y no importa lo que otra persona diga, piense o haga para derribarte. El valor fue lo que hizo que David venciera a Goliat. El valor fue que hizo que Jesús soportara la crucifixión. El valor es lo que hace que la persona tenga el temple y la determinación. Papá me enseñó que el oro es más valioso que los demás metales porque tiene el valor de soportar las más altas temperaturas cuando está en su proceso de fundición. Entonces los valores es lo más importante para tú mantener y sostener a un ser humano. Y por eso yo te felicito en tu haber puesto el ojo, en haber puesto la mirada en los valores.